Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente para esta clase sobre el Nuevo Testamento. Vamos a seguir con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Sean todos bienvenidos en el Centro Teológico Avanzado Hispanoamericano. Estamos con la clase básica en teología. Con la clase básica en teología. Y vamos a seguir con el libro de los Hechos. Vamos a ver el autor del libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. En la otra clase hemos dicho que Lucas, él no fue apóstol ni discípulo de Cristo. Y Lucas es el único autor de la Biblia que no es judío, sino él fue un gentil. Lucas fue griego, el único gentil que escribió la Biblia, la Escritura. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. El libro de los Hechos él escribió entre los años 63 y 64 después de Cristo. El propósito del libro de los Hechos registra el establecimiento y la historia de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos registra el establecimiento y la historia de la iglesia primitiva. Escrito para toda la iglesia en general. El tema central del libro de los Hechos se encuentra en el capítulo 2, versículo 22 al 36. El tema de Hechos de los Apóstoles se encuentra en el capítulo 2. Si alguien le pregunta, por ejemplo, ¿de qué se trata el libro de los Hechos? ¿Cuál es la idea central? Entonces usted puede anotar ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y el versículo 22 al 33 es el tema central. Ahora vamos a ver datos breves sobre el autor. Datos breves sobre el autor. Hemos dicho que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también Hechos de los Apóstoles que estamos viendo ahora. Y ya hemos dicho que Lucas no fue discípulo ni apóstol de Cristo, sino que él fue griego, un gentil. Y de profesión Lucas era, según la Escritura, médico. Ahora vamos a ver datos breves sobre el libro. Cubre el periodo entre la ascensión de Cristo y el encarcelamiento de Pablo en Roma. Y el comienzo de su ministerio en esta ciudad. El libro es, en cierto sentido, una continuación del Evangelio de Lucas.
y está dirigido también a Teófilo. Hechos capítulo 1. Es decir, el libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas, que fue dirigido, según el capítulo 1, a Teófilo. Este libro detalla la historia de la iglesia primitiva y el ministerio del apóstol San Pablo y otros apóstoles bajo la unción del Espíritu Santo, prometido por Jesús y recientemente recibido y experimentado por la iglesia. Hay 3 palabras claves que resumen el propósito del libro de los Hechos. Las palabras son ascensión de Jesús, descenso del Espíritu Santo y la extensión del Evangelio. Estas son las 3 palabras claves que resumen el propósito del libro de los Hechos. La ascensión de Jesús, el descenso del Espíritu Santo y la extensión del Evangelio. La ascensión de Cristo es seguida por el descenso. La ascensión de Cristo es seguida por el descenso del Espíritu Santo y la extensión del Evangelio. Cada sección del libro enfoca hacia una audiencia, una personalidad y una fase en particular durante los primeros pasos de la labor de la expresión del Evangelio. El Cristo resucitado es el tema central de las predicaciones de los Hechos. Las escrituras del Antiguo Testamento, la historia, la histórica resurrección, el testimonio apostólico y el poder de convicción del Espíritu Santo evidencian que Jesús es tanto Señor como Cristo, así como el único medio a la salvación. Esta palabra es importante entender. Dice, Jesús es tanto Señor como Cristo. ¿Qué significa esto? Cristo como Señor y como Cristo. La palabra Señor en hebreo es Adonai. ¿Por qué los hebreos pusieron Adonai para llamar al Señor? Los israelitas, ellos no pronuncian el nombre personal de Dios, porque ellos dicen, se consideran como con labios inmundos y se consideran indignos de pronunciar el nombre santo de Dios. Por esa razón, ellos pusieron el nombre Adonai para llamar al Señor. Y Adonai, traducido en español, es Señor. Y cuando ellos solamente se refieren Señor a Dios, y en el contexto de ellos, Señor es solamente, se refiere
a Dios. Entonces aquí la palabra lo que está diciendo es: Jesús es tanto Dios como Cristo. Y Cristo, el Mesías, se refiere a la humanidad de Cristo. Señor y Cristo. Acá podemos nosotros decir de esta forma que Jesús es 100% Dios, que Jesús es Dios y hombre. Porque esa es la doctrina que nosotros creemos, que Cristo es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Y aquí estamos viendo, dice que las escrituras del Antiguo Testamento, la histórica resurrección, el testimonio apostólico y el poder de convicción del Espíritu Santo evidencian que Jesús es Dios y hombre, que Jesús es Señor como Cristo. Y eso es importante para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad, que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, sino un solo Dios, uno en esencia y tres en persona. Eso es lo que enseña la doctrina de la Trinidad, que Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno en esencia y tres en persona. Y aquí estamos viendo que la escritura antigua, histórica, y según el testimonio apostólico y la convicción del Espíritu Santo evidencian que Jesús es Señor como Cristo, es decir, Dios y humano, 100% humano. El libro de los Hechos registra la historia entre el periodo de los evangelios a las epístolas y a través Perdón, hermanos, había mucho ruido, entonces tuve que esperar un poco. El libro de los Hechos registra la historia entre el periodo de los evangelios a las epístolas, y a través de toda la narrativa hay un énfasis en la actividad del Espíritu Santo y el poder de la resurrección de Jesús. Por esta razón, este libro también se pudiera conocer como los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y realmente esta sería la expresión correcta. Los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos del Espíritu de Cristo a través de los apóstoles. Esta sería la expresión correcta, porque el Espíritu Santo es lo que hace la obra, lo que hizo la obra a través de los apóstoles. Y hasta hoy el Espíritu Santo está obrando a través de nosotros. Por eso el libro de los apóstoles se sigue escribiendo hasta ahora, porque el Espíritu Santo sigue obrando. Y hoy el Espíritu Santo es quien está con nosotros en la iglesia.
En la iglesia de hoy, el que se manifiesta es el Espíritu Santo. Jesús, Él no está con nosotros. Él no puede estar ahora con nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús ahora mismo está ejerciendo su segundo ministerio, que es el ser el sumo sacerdote. Y Él ahora mismo sigue siendo 100% hombre. Y por eso Él no puede estar con nosotros. Pero a través del Espíritu Santo podemos decir que sí. Pero Cristo está ejerciendo su ministerio del sumo sacerdote. Y el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, está con nosotros. Él está haciendo la obra. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a ver las partes del libro. El libro de los Hechos se divide en dos áreas principales y tres secciones generales. Primero, el periodo de las misiones locales, el periodo de las misiones extranjeras. Ahora vamos a ver las divisiones, el testimonio en Jerusalén, el testimonio de la iglesia en Jerusalén, el testimonio de la iglesia en Palestina y Siria, el testimonio hasta lo último de la tierra. Vamos a ver las sesiones del libro. La iglesia de Jerusalén, capítulo 1, verso 1 hasta capítulo 8. El poder de la iglesia. El capítulo de introducción, el derramamiento del Espíritu, el sermón de Pedro y sus resultados. Estas son las sesiones del libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia de Jerusalén, el poder de la iglesia, el capítulo de introducción, el derramamiento del Espíritu y el sermón de Pedro y sus resultados. El derramamiento del Espíritu Santo fue el día de Pentecostés. Y ese fue el día del nacimiento de la iglesia cristiana. La palabra Pentecostés significa 50, penta. Aquí lo que está diciendo es cuando llegó el día del Pentecostés. Ahí lo que está diciendo es cuando llegó el día 50. Fue derramado el Espíritu Santo y ahí nació la iglesia cristiana. El Espíritu Santo es quien es el Espíritu de Jesús, le dio y le continúa dando vida y poder a la iglesia.
Jesús profetizó el derramamiento o bautizo del Espíritu. Hechos 1, 4 al 5. Jesús dijo: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso fue lo que pasó en el día 50, en el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Tanto el apóstol Juan como Lucas, porque Lucas no fue apóstol, registraron la profecía sobre la llenura o bautizo del Espíritu Santo en sus evangelios. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Así estamos viendo que el apóstol Juan y Lucas registraron la profecía sobre la venida del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el progreso de la iglesia, capítulo 3 hasta el capítulo 8. La sanidad del cojo y el sermón de Pedro. Pedro y Juan ante el concilio, capítulo 4, 1 al 22. La primera reunión de oración, capítulo 4, versículo 23 al 31. La consagración de la iglesia primitiva, capítulo 4, 32 a 37. Capítulo 5, 1 al 16 habla del pecado de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de este pasaje? Cuando Ananías y Zafira vendieron una propiedad que tenían y ellos se comprometieron de dar todo a los apóstoles, pero ellos sustrajeron de la venta y mintieron a los apóstoles, y al mentir a los apóstoles estaban mintiendo a Dios, y por causa de esa mentira Ananías y Zafira murieron literalmente. Debemos tener mucho cuidado de cuando nos vamos a comprometer a Dios. Cuando hacemos algún voto o algún compromiso con Dios, es algo muy serio. Si nos comprometemos a Dios, debemos tratar de cumplir lo antes posible. La consagración de la iglesia primitiva. La iglesia se constituyó como la familia de Dios o la familia de la fe, y como familia las virtudes más poderosas que tenían eran la consagración, el acuerdo
y la armonía. La consagración, el acuerdo y la armonía es lo que le otorgaba y le otorga poder, el poder a la iglesia para operar como pueblo santo y unido contra las fuerzas del mal. Esto es la clave para que la iglesia pueda tener éxito en su trabajo, en la obra de Dios aquí en la tierra. La clave está en la unidad. En la unidad. La consagración, el acuerdo y la armonía es lo que le otorga y le otorgaba a la iglesia primitiva y le otorga el poder a la iglesia para operar como pueblo santo y unido contra la fuerza del mal. La única forma de vencer al enemigo es la iglesia tiene que consagrarse, estar de acuerdo en armonía. Es la única forma de vencer al enemigo. Hechos de los Apóstoles 4, capítulo 4, 32 al 33 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos. Es muy importante como iglesia mantener la unidad, la armonía y la consagración, porque ahí está el poder de Dios. El arresto de Pedro y de Juan, capítulo 5, 17 al 42, habla del arresto de Pedro y de Juan. Capítulo 6, 1 al 7, habla de la primera dificultad que tuvo la iglesia y su solución. El ministerio de Esteban, capítulo 6, 8 al 15, habla del ministerio de Esteban. El discurso de Esteban ante el concilio, en el capítulo 7, habla del discurso de Esteban ante el concilio. Capítulo 8 habla la primera persecución de la iglesia. En el capítulo 8 encontramos la primera persecución que tuvo la iglesia. El periodo de transición, la iglesia de Palestina y Siria, es decir, el periodo de cambio, la iglesia de Palestina y Siria, capítulo 8 al capítulo 12. El evangelio en Samaria, capítulo 8, 5 al 25. El eunuco etíope, capítulo 8, 26 al 40. Ahí encontramos, ahí habla del eunuco etíope que fue bautizado por Felipe. La conversión de Saulo encontramos en el capítulo 9, 1 al 22. El ministerio de Pablo en Jerusalén y el viaje a Tarso, capítulo 9, versículo 23 al 31. El ministerio de Pedro en Lida y Jope, capítulo 9, versículo 32 al 43. Ahora vamos a ver la conversión de Saulo. Este suceso fue uno de los más trascendentales dentro de los hechos de la iglesia primitiva. La conversión de Saulo a Pablo demostró que, uno,
Cuando Dios tiene propósito con alguna persona y la llama, no hay nada que pueda detener el llamado. Cuando Dios tiene un propósito en la vida de la persona, esta conversión de Pablo lo que nos enseña es que cuando Dios te llama, no hay nada que pueda impedir el llamado. Cuando el hombre tiene una verdadera experiencia personal con Jesús, el cambio es radical y fructífero. Esto es lo que siempre digo, que cuando un cristiano tiene un encuentro, cuando una persona tiene un encuentro genuino con Dios, nunca más la vida de esa persona va a ser igual. Si la persona no puede cambiar su vida, hay muchos creyentes que no tienen la fuerza para permanecer firme o de cambiar su vida. Es porque no han tenido un encuentro genuino con el Señor. Porque cuando una persona tiene un encuentro genuino con el Señor, nunca más esa vida va a ser igual. Fue lo que pasó con el apóstol Pablo, es lo que nos enseña la Escritura. Pablo, cuando se encontró con el Señor, él se levantó y él tuvo nueva visión, él tuvo un cambio radical en su vida, tuvo un cambio y nunca más él se apartó del Señor. Así que si usted quiere estar firme en la presencia de Dios, usted necesita un encuentro personal y genuino con el Señor. Cuando el hombre tiene una verdadera experiencia personal con Jesús, dedica y consagra su vida a amarle, proclamarle y servirle con todo su corazón y toda su fuerza hasta el fin de su vida sobre la tierra. La labor de Pablo estableció las pautas para el verdadero ministerio apostólico hasta nuestros días. Así que tome fuerza, tome ánimo y vamos a seguir adelante, porque el que tiene un encuentro personal con Cristo es, como dice en los Salmos, es como el monte de Sión que no se mueve. Tener un encuentro con Cristo trae transformación total en nuestras vidas. El apóstol Pablo, su conversión al Evangelio fue una prueba contundente de la veracidad del mensaje cristiano. Sus enseñanzas han construido grandemente a la formación del pensamiento cristiano. Fundó iglesias en Asia Menor, Macedonia y Grecia durante 3 viajes misioneros. Trabajó ministrando en Roma y posiblemente viajó hasta España predicando el Evangelio. Nuestra información sobre la vida y el pensamiento de Pablo viene de Hechos y de las 13 epístolas paulinas. En Hechos, Lucas no ofrece una biografía de Pablo, pero ha dejado muchas más información biológica de la que además de mencionarlo varias veces en la primera sección de su libro, Lucas dedica por completo los últimos 16 capítulos a Pablo.
Pablo fue producto de la civilización greco-romana y del judaísmo de sus padres. Nació en la ciudad de Roma, de Tarso, capital de Cilicia. Hechos capítulo 22 y el versículo 3. La universalidad y el amor a la verdad y a la investigación, que eran cualidades de Pablo, contaba con la ciudadanía romana y ésta lo libró de la injusticia y facilitó su entrada a la aristocracia del imperio. Pablo desempeñó el papel de un caballero romano por su compostura ante gobernadores y reyes y por el respeto que estos le mostraron. Más que sus raíces farisaicas y romanas, en Pablo influyó el judaísmo. Pablo era fariseo, tenía ciudadanía romana y también es hebreo. Él dice hebreo de hebreo, tenía ciudadanía romana y era fariseo. En Filipenses capítulo 3, 5 y 6 no solo se atestigua de la pureza de su linaje, sino también de su crianza en el conocimiento del Antiguo Testamento y en un hogar de habla aramea. Pablo se jacta de las estrictas normas de su vida farisaica y de su fidelidad a la ley. Su amor a su nación y su orgullo de ser judío aún después de ser cristiano se ve en Romanos 9, 1, 5 y el capítulo 10. A pesar de la esmerada preparación cultural y religiosa de que Dios había provisto a Pablo, le faltaba todavía la experiencia transformadora que haría de él un discípulo dedicado y apóstol fiel de Jesucristo. Pablo mismo comenta su conversión varias veces en las epístolas. Iba camino a Damasco en persecución de los creyentes cuando Jesús se le apareció. Hechos 9:1. A partir de ese momento su corazón se le iluminó y aunque físicamente quedó ciego por un tiempo, lo guiaron a Damasco. Dejó en el camino su orgullo y su odio y se convirtió a Cristo. Después de pasar algunos días con los discípulos damasenos, Pablo se dirigió a Arabia y al regresar a Damasco comenzó su gran ministerio. Finalmente, Pablo fue asesinado en Roma luego de una labor sin comparación en la historia del Nuevo Pacto. La visión de Cornelio, capítulo 10, 1 al 8, habla de la visión de Cornelio. Capítulo 10, 9 a 18, habla de la visión de Pedro, el primer sermón a los gentiles, capítulo 10, 19 al 48. Cornelio mandó a llamar a Pedro por orden del ángel que le apareció
Y ahí vemos el primer sermón a los gentiles. La defensa de Pedro por predicar a los gentiles, capítulo 11, 1 a 18. El establecimiento de la iglesia en Antioquía, capítulo 11, 19 al versículo 30. La persecución de la iglesia por Herodes, capítulo 12. En el capítulo 12 vemos la persecución de la iglesia por el rey Herodes. La visión de Pedro y visión de Cornelio. La visión de Pedro y la de Cornelio fueron dos episodios importantes en la historia del cristianismo. La visión de Pedro establece el dejar atrás toda tradición religiosa judía y adelantarse hacia un cristianismo puro y lleno de la gracia de Dios. La visión de Cornelio establece la extensión del cristianismo fuera del pueblo judío y la manifestación del Espíritu Santo a los gentiles. El testimonio hasta lo último de la tierra, capítulo 13, 1 al capítulo 28. La iglesia de los gentiles, capítulo 12, versículo 24 al capítulo 21 y al verso 17. El primero de los viajes misioneros de Pablo encontramos a partir del capítulo 12. El primero de los viajes misioneros de Pablo. El concilio en Jerusalén. En el capítulo 15 encontramos el concilio en Jerusalén. El primer concilio en Jerusalén fue por causa de los gentiles, porque la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, todos los apóstoles eran judíos. Jesús fue judío y todos los apóstoles fueron judíos, y ellos no sabían todavía que los gentiles iban a tener parte en la salvación hasta que Dios empezó. Esta revelación fue progresiva también para la iglesia primitiva. Cuando ellos entendieron que los gentiles también iban a tener parte en la salvación, ellos hicieron un concilio para definir lo que enseñarían a los gentiles. Y la conclusión final del concilio fue que ellos solamente iban a prohibir a los gentiles no comer de sangre de ahogado y de no participar en la idolatría, y para que se abstenieran de fornicación. Esto es muy importante para la iglesia de hoy, porque hay muchos en estos tiempos que guardan todavía el sábado y que por no entender esto, y hay muchos que no comen carne de cerdo, todo eso, porque esto es importante, porque ahí en el concilio ellos decidieron, los apóstoles, de no imponer, de no enseñar la costumbre judía. Ahí en el primer concilio resolvieron ese tema, de no enseñar a los gentiles, que somos nosotros, la costumbre judía. Así que, hermano, usted puede comer libremente de todos los alimentos, siempre y cuando usted tiene que orar y dar gracia a Dios. El segundo viaje misionero de Pablo
encontramos en el capítulo 15, verso 36 al capítulo 18. El tercer viaje misionero de Pablo, capítulo 18 al capítulo 21. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, introducción al Nuevo Testamento. Esto es una clase teológica, una clase de básico en teología en el Centro Teológico Avanzado Hispanoamericano. El Centro Teológico te ofrece curso básico en teología, lo que estamos haciendo ahora, también curso medio en teología y curso avanzado en teología. Hemos hecho un plan de estudio para que los hermanos puedan terminar. Hicimos un plan de estudio acelerado y avanzado. Usted puede terminar su curso teológico de básico medio y el avanzado en 2 años y medio. Hicimos este plan de estudio para ayudar a los hermanos para que puedan concluir su estudio teológico. Porque normalmente en cualquier instituto se estudia más de 4 años, hasta 6 años para terminar el curso teológico avanzado. Ahora vamos a ver las escenas finales en la vida de Pablo, capítulo 21 al 28. Bendición, hermano Mariano Sanguina, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Un saludo a los hermanos allá por Itacurubí del Rosario. Pablo y los judíos cristianos, vemos en el capítulo 21 a Pablo y los judíos cristianos. Pablo y los judíos no cristianos, capítulo 21 al versículo 31. El arresto de Pablo encontramos en el capítulo 21 al capítulo 40. La defensa de Pablo ante los judíos y el resultado, capítulo 22 al 30. Pablo ante el concilio judío, capítulo 23, 1 al verso 10. Encontramos a Pablo ante el concilio judío. El traslado de Pablo a Cesarea. Padre del Señor, un saludito desde Oberá. Dios le bendiga enormemente. Gracias, hermano. Saludo a los hermanos de Oberá, Misiones, Argentina. Un abrazo. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. El traslado de Pablo a Cesarea, capítulo 24, Pablo ante Félix, capítulo 25, Pablo ante Festo. Y el capítulo 26 vemos a Pablo ante el rey Agripa. El viaje de Pablo a Roma, capítulo 27 y 28 habla del viaje de Pablo a Roma. Casi una quinta parte de Hechos consiste en discursos, principalmente de Pedro, Esteban y Pablo, que constituyen una proclamación básica que se puede bosquejar así. 1. Las promesas de Dios en el Antiguo Testamento ya están cumplidas. 2. Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. A Jesucristo realizó obras buenas y poderosas con poder divino.
A Cristo lo crucificaron conforme al propósito de Dios, porque eso fue siempre el propósito de Dios, de enviar el Salvador, el Mesías, para que hoy nosotros podamos estar libres. Y gracias al sacrificio de Cristo, hoy estamos libres. Dice, no subís a los hermanos para hacerte preguntas y aprender contigo. Sí, claro que sí. Está abierto para la pregunta también. La pregunta que usted tenga, o si no, si quieren algún tema específico, pueden dejarme ahí y yo traigo el tema que ustedes quieran. Eso también va a ser muy lindo. Y ahora estamos haciendo el curso básico en teología. Estamos estudiando introducción al Nuevo Testamento y estamos en el libro de los Hechos. Y usted puede hacer sus preguntas sin ningún problema. Seguimos con el libro de los Hechos. Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Ahora Cristo reina con el poder de Dios. Cristo volverá a juzgar y a restaurar las cosas conforme al propósito de Dios. Todo el que oye debe arrepentirse y bautizarse. Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos se continúa escribiendo. Este bosquejo es el más antiguo ejemplo del evangelio que proclama la iglesia primitiva. Es el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Sobre esto se asienta la iglesia hasta hoy. En este sentido, el libro de los Hechos todavía está inconcluso, porque cada generación recibe del Espíritu Santo la capacidad de añadir a sus capítulos al proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. El libro de los Hechos continúa escribiéndose porque en realidad el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y se escribe escribiendo en el sentido que el Espíritu Santo hasta hoy sigue obrando en medio de la iglesia. Mi pregunta es: ¿dónde están los muertos en Cristo ahora? ¿Y dónde están los incrédulos muertos ahora? Bueno, según la Escritura, y después podemos hacer una clase específica sobre el tema. Bueno, ahora hemos llegado al fin del libro de los Hechos de los Apóstoles. Espero que haya sido de bendición para los hermanos, y vamos a seguir con el primer libro de las cartas paulinas, con el libro de Romanos. Vamos a seguir